Amada familia, hoy continuamos, como ya decíamos hace un instante, en el estudio del ciclo de Torá que nos corresponde todos los Shabbat, y hoy abordamos la parashá número 53, que es la parashá donde se presentan diferentes situaciones, entre ellas la confirmación del no ingreso de Moshe a la tierra de Canaán y otras exhortaciones de parte de nuestro Elohim para con su pueblo Israel. En la parashá Hasinu recordamos tristemente los que tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de leer todo lo que es el capítulo 32 del libro de Devarim, es donde se desarrolla lo que es la parashá número 53. Tenemos tristemente el recuerdo de que de la ingratitud que se presentó por parte del pueblo de Israel en el pasado, una vez que estaban propiamente listos para entrar a la tierra de Canaán, la tierra que había sido prometida. El comportamiento del pueblo en ese momento fue negativo delante de nuestro Padre, y precisamente a través de ellos se mostró ingratitud, se mostró desagradecimiento para con nuestro Elohim. Así como también en esta misma parashá advierte Moshe que esta misma actitud se repetiría en un futuro, lo cual lo llevaría a presentarse siempre delante de nuestro Elohim como un pueblo necio, como un pueblo olvidadizo, como un pueblo falto de sabiduría. Y muchas veces hizo énfasis Moshe acerca de esto por parte de nuestro Elohim. Las palabras y advertencias de Moshe en esta parashá son un llamado, mis amados hermanos, un llamado a no permitir que en nosotros se repita o se perpetúe la desviación o la falta de obediencia a la bendita Torá, ya que gracias a nuestro Mashiach Yeshua hemos sido muertos a esa vieja naturaleza. Si hay algo que nosotros debemos reconocer y entender es que ya no vivimos nosotros, que como la Escritura dice, ahora vive Yeshua en mí, vive Yeshua en nosotros. Así lo establece y nos lo deja ver de manera muy clara el rabino Shaul en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos, para los que tienen Biblia a la mano, para los que están allí atentos, les invito para que vayamos al capítulo 8, versículo 3 de la carta a los Romanos. La Escritura nos dice de manera muy clara acerca de esto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por lo tanto, ya no estamos nosotros llamados a seguir viviendo de la misma manera como antiguamente lo veníamos haciendo. La Escritura nos dice de manera muy clara, de modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, en adelante todas son hechas nuevas. Es una expresión muy conocida, es una frase que sé que se maneja mucho dentro de lo que es el cristianismo, pero es una frase que cobra vida una vez que nosotros somos conscientes de que realmente debemos vivir apegados a lo que la Torah establece. No que seamos catalogados como antiguamente fueron catalogados nuestros padres, por la rebeldía, por la desobediencia que siempre presentaron delante de nuestro Elohim, sino hoy día a tomar estas palabras y que sean parte de nuestra vida, ser nuevas criaturas en todas las cosas, conforme está escrito. La parashá número 53, que es la que hoy abordamos, que va desde el capítulo 32, para los que toman nota, capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 1 hasta el versículo 52. Aparece allí la palabra para hacer referencia a esta, que es Haasinu, y que tiene significado, como lo expresa el idioma hebreo, tiene significado polivalente. Hay 2 o 3 formas para referirse a esta parashá, y una de ellas como principal es prestar oído. Haasinu en hebreo al español es prestar oído. Dentro de lo que es la investigación que hacemos acerca de los nombres de las parashá, de las parashot en hebreo al español,
nos vamos a encontrar con esta palabra, la palabra Haazinu, se escribe H-A-H-A-Z-I-N-U. Y hago mención de esto porque sé que no les está apareciendo en pantalla las diapositivas que estamos presentando acá. Se escribe así, Haazinu, y viene de una raíz de una palabra hebrea que es la palabra Shama. La referencia que en este momento le estoy dando a usted la puede encontrar en el Strong número 8085. Es allí donde usted puede encontrar, puede averiguar si de las cosas que le estamos hablando en este momento son ciertas. Strong 8085 es una raíz primaria, la palabra es Shama. Esta palabra Shama tiene como significado, así como se escribe, así como se escucha, Shama, como si fuese a decir Shema, pero cambia la E por la A. Shama. Esta palabra Shama tiene como significado oír inteligentemente, prestar oído o prestar atención, oír inteligentemente. A menudo esta misma palabra o expresión tiene como implicación o significado atención. Además de atención, también puede utilizarse como obediencia. Obediencia también puede tener un significado que es atentamente. De la misma forma también significa discernir, entender, obediente y finalmente obedecer. Estos son los diferentes significados que nos presenta la polivalencia de la palabra Haazinu, que es oír inteligentemente. Hay algo para destacar de lo que hoy estamos mirando como enseñanza acerca de lo que es la expresión Haazinu, nombre de la parashá de hoy, y es acerca de cómo está conformada la palabra Haazinu. En el idioma hebreo nos encontramos con diferentes símbolos o letras que representan y además de que tienen un significado, tienen un valor numérico. Las letras para conformar la palabra Haazinu, en este caso son la Shin, y espero me estén entendiendo los que están en casa, repito, porque no tienen una diapositiva para poder mirar como la tenemos acá en este momento. La Shin es una de las letras, la Mem es otra de las letras también, y la Ayin es otra de las letras. Estas tres letras forman el nombre Haazinu. Shin, Men y Ayin. La palabra Shama. Estamos hablando de Shama, que es prestar atención o prestar oído. Bien, estas tres letras que menciono, que es Shin, que es Mem y Ayin, miramos de manera curiosa que la Ayin, que forma parte de la palabra, es una de las letras que conforma el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Esta misma palabra o esta misma letra tiene su raíz en la palabra salvación. No es casualidad, no es coincidencia que esté relacionado con nuestro Mesías, que fue quien vino a traer o a proporcionarnos salvación. Si seguimos en el estudio de esta misma palabra, de esta misma expresión, lo vamos a encontrar en lo que es la gematría del idioma hebreo también. Las diferentes consonantes que forman la palabra Haazinu son estas, las que presentamos a continuación. Vemos nuevamente aquí lo que es la Shin, la Mem y la Ayin. Cada una de estas palabras tiene un valor numérico. El valor numérico y además del significado lo vamos a encontrar allí, presente. La Shin, su valor numérico es 300. La Mem, su valor numérico es 40. Y podemos ir haciendo la sumatoria de esto mismo. La Ayin, su valor numérico es 70. Así como cada una de ellas, que pueden apreciar los que están acá, como cada una de ellas tiene un valor numérico, también tienen un significado. Y cada uno de esos significados los podemos utilizar para entender el mensaje que el Eterno está transmitiéndonos o quiere darnos a conocer. Por ejemplo, la Shin
es una que tiene una forma de una coronita, algunos la simbolizan como una llama, esa es la Shin, tiene como significado diente, también tiene como significado virrey, otro de los significados es llama eterna, además de eso, año, dormir y finalmente cambio. Son los significados de la palabra Shin en hebreo. Y su valor numérico más bien es 300. Además de la Shin, que ya hemos expuesto y hemos explicado un poco, nos encontramos también dentro de esta misma palabra la Mem. La Mem, su valor numérico es 40. Así como aparece escrito allí, 40. Y tiene como significado agua, pero además significa imperfección. Sé que algunos de los presentes acá y de los que están conectados, como ya están relacionados con letras y valores, de la misma manera harán la conexión con lo que fue el juicio que nos antecedió a nosotros, con el diluvio, que aparece ahí representado, la caída de agua por 40 días y 40 noches. Y curiosamente, el número 40 o la palabra amén es agua, pero además es imperfección. Quiere decir que en ese momento, en esa época, el mundo existente era imperfecto, por lo cual pasó por un diluvio, por lo cual tuvo que haber sufrido un castigo. Después de la Mem, de la cual ya hemos hablado, aparece lo que es la Ayin. Su valor numérico, ya lo dijimos, y creo que se lo están por ahí anotando, es el 70. Y los significados o el significado de esta palabra es ojo. Además también aparece color. Otro significado es oveja. Y finalmente manantial. Vemos entonces que podemos nosotros hacer una sumatoria de estas cantidades, de estos valores de cada letra. Por ejemplo, la Shin, que su valor numérico es 300, más la Mem, que su valor numérico es 40, más Ayin, que su valor numérico es 70. Si hacemos la sumatoria de todos, automáticamente nos damos cuenta que nos da 410. Pero para llegar al entendimiento y al conocimiento más profundo acerca de lo que significan estas letras y estos números, lo hacemos de manera más simple. Podemos simplificar el proceso. De las cosas interesantes es que cada uno de nosotros, de los que estamos acá y los conectados, ya tenemos más conocimiento de ello. Vemos entonces la simplificación, separamos el 410, lo dividimos en 3, entonces nos queda un 4, le ponemos el signo más 1, luego ponemos el signo más y colocamos el 0. Quedaríamos entonces con un 4 más 1 serían 5. Y como el 0 no tiene valor, precisamente más 5 más 0 igual es 5. Nos quedaríamos entonces con un solo número, que es el número 5. No sé si hasta aquí nos estamos entendiendo, no estamos enredados, los que están conectados, por ejemplo, los que están conectados o los presentes. Llegamos a la simplificación del número 5, en donde miramos por el análisis gemátrico que estamos haciendo respecto a la palabra Jacino, nos damos cuenta que al simplificar la sumatoria obtenemos el número 5 como resultado, y el cual tiene representación válida en lo siguiente. Aparece ahí en pantalla, y para explicarles a los conectados, primero, el número 5 es el valor numérico de la letra G, de la G. La letra G ya sabemos que forma parte del nombre Kadosh de nuestro Elohim, porque si lo miramos de esta manera, aparece Yud, Hei, Bat, Hei. Es el nombre de nuestro Abacadosh, el nombre Kadosh. Entonces, tiene representación y tiene cabida, tiene lugar la Hei en el nombre del Eterno. Pero además de eso,
representa una ventana, que pudiéramos decir, haciendo la conexión de las palabras unas con otras, pudiéramos decir que la ventana representa una invitación directa a mirar hacia dónde, hacia los mandamientos del Eterno, a mirar hacia lo que el Eterno estableció. Al principio pareciera ser complicado o un tanto difícil de pronto llegar a este tipo de conclusiones, de pronto pareciera ser que no tuviese sentido, pero consiste en que cada uno de nosotros se preocupe en adelante por averiguar, por investigar y por practicar este tipo de ejercicios que son muy buenos, que nos van a ayudar a crecer más y de mejor manera. Podemos concluir entonces, mis amados, que el propósito de Haazinu, que es la parashá que hoy abordamos en su estudio, el propósito de Haazinu es asegurar la conexión del pueblo de Israel, que somos nosotros, con el Eterno, para mantener ¿qué cosa? Para mantener su enseñanza, para mantener la enseñanza, para mantener la protección de parte de Él, para mantenernos sujetos a sus mandamientos y no olvidarnos de su pacto. Porque es curioso, entre más pasa el tiempo, el ser humano más se olvida de lo que fue establecido hace un tiempo atrás, por diferentes razones. Algunos aducen tristemente que esto no es para estos tiempos, que ya eso pasó, que ya no tiene valor, que ya no tiene vigencia. Pero hoy nos estamos dando cuenta, por el desglose que hemos hecho, por el estudio que hemos hecho un tanto profundo acerca de esto, de que ciertamente está tan vigente como el día en que fueron entregados al pueblo a través de Moshe. Y es lo que analizamos hoy a través del inicio de esta parashá Haazinu, que como ya dijimos, significa prestar oído o escuchar u oír inteligentemente. Es lo que hoy estamos abordando. Continuando en el estudio de esta tarde, amada familia, vemos la primera aliyá. Sabemos todos que los estudios de parashá o de parashot se hacen de manera porcionada. Una parashot la dividimos o se porciona en 7 partes y cada una de ellas se llama aliyá. La palabra aliyá, para conocimiento de algunos y otros que ya lo tienen bien claro, la palabra aliyá es ascender, es subir. ¿Ascender o subir en qué? Ascender en conocimiento, ascender en el conocimiento del Eterno, de nuestro Elohim, a través del estudio de la Torah. En el capítulo 32, versículo 1 del libro de Devarim, para los que están allí tomando nota, es donde comienza a desarrollarse el estudio que hoy estamos abordando. Dice la Escritura, Devarim 32 del 1 al 6. Cielo y tierra, presten atención a mis palabras. Está hablando Moshe, está hablando el Eterno a través de Moshe. Presten atención a mis palabras. Lo que tengo que decir es tan bueno como la lluvia, que hace bien a las plantas y a la hierba del campo. Quiero alabar a nuestro Elohim, y ustedes reconozcan su poder. Él nos protege del mal, es un Elohim justo y fiel, que siempre actúa con justicia. Israelitas, Elohim es su creador. Es como un padre para ustedes, pero ustedes han sido malos y lo han ofendido. Han sido tercos y tontos y no merecen ser sus hijos. Son unos malagradecidos. Son expresiones que a nuestros oídos en determinados momentos pueden sonar fuerte. Pero amados, esto no se aparta de la realidad de lo que en ese momento, en ese tiempo se vivía. Y pudiera decir hoy que de la misma manera no se aparta de la realidad de lo que hoy también se vive. Hoy es el segundo día después de haber experimentado un día de arrepentimiento. Ya estamos a 2 días de habernos presentado delante de nuestro Abba en arrepentimiento, mostrando a Él que verdaderamente nos duele y nos dolió y nos sigue doliendo la condición de pecado en la cual muchas veces caemos en desobediencia delante de Él.
Reconocimos hace 2 días en Yom Kippur precisamente que delante de Él ninguna de nuestras obras pueden alcanzar a llenar sus expectativas, que ninguna de nuestras obras delante de Él puede servir como justificación, porque así la misma Escritura lo establece. Lo único que pudo haber llenado las exigencias de nuestro Elohim fue el sacrificio realizado por Él mismo y para sí mismo. Primeramente por ser un Elohim eterno. El ser humano como tal no está en la capacidad de satisfacer ni de alcanzar los estándares establecidos por nuestro Elohim. Por tal razón, es necesario que siempre nosotros reconozcamos delante de Él nuestras faltas. Aunque muchas veces, como lo decía en ese momento en Yom Kippur, muchas veces nos parezca que son expresiones demasiado fuertes. Pero es lo que al final nosotros hacemos. Aunque querramos muchas veces quizás, como dicen por allí, maquillarlas. Como de pronto se acostumbra a decir o a escuchar a alguien que dice, no, es que es una mentira piadosa. No es una mentira piadosa. No es una mentirita blanca tampoco. Es mentira y punto. No podemos tratar de maquillar ni cambiar el contexto de las cosas delante de nuestro Elohim. Porque delante del Abacadosh, como dice la Escritura en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. No hay términos medios en el Eterno. O somos conforme a lo que Él establece o somos conforme a lo que el enemigo, el adversario, ha establecido. Hablando en palabras más claras, como lo decía el rabino Shaul, ¿somos hijos de Dios o somos hijos de las tinieblas? Pero no hay términos medios en el Eterno. En el inicio de esta parashá vemos una vez más una de las características fundamentales de Moshe, algo que siempre lo dio a conocer y lo mantuvo delante del pueblo como un líder, y es la obediencia. La obediencia pronta delante del Eterno, sin dilatación al mandamiento. Sin dilatación, sin esperar para dar a conocer la voluntad del Eterno delante del pueblo. Esto debe enseñarnos que cuando nuestro Elohim, el Eterno, nos encomienda una responsabilidad, debemos llevarla a cabo y a la mayor brevedad posible. Esperamos muchas veces quizás, cuando escuchamos hablar por primera vez acerca de un misbot, esperamos quizás a que se nos revele de otra manera para poder comenzar a llevarla a cabo. Si escuchamos que está viniendo de parte de la bendita Torá, ¿qué corresponde a cada uno de nosotros hacer? Sencillamente ponerlo por obra de manera inmediata. No de pronto decir en nuestro corazón, no, yo voy a esperar a que se me revele de otra manera o de mejor manera para poder comenzar a ponerlo por obra. Y creo que tenemos experiencia y hemos tenido experiencia con estos asuntos. Solo que el Eterno permite que estas cosas se den para que nosotros podamos ser luego de testimonio y servirle a otras personas de guía y orientadores en cuanto al cumplimiento de las obras que Él nos manda hacer. El caso de haber escuchado acerca de alimentos o de no de alimentos, porque lo que no se debe consumir no es alimento, acerca de no consumir cierto tipo de cosas y esperar un periodo prolongado y seguir haciendo lo mismo, ese es estar en contra de lo que el Eterno establece. Ahora, Él permite estas situaciones para que usted y yo seamos de testimonio y ayudemos a otro a salir adelante y decirle, si el Eterno te lo ha dicho, pues comienza a ponerlo por obra de una vez. No dilates más, no retardes más la ordenanza que el Padre te ha dado. A eso estamos llamados. Y fue lo que Moshe presentó en su momento. Las palabras del Eterno a través de Moshe muestran los acontecimientos futuros dentro de lo que es el pueblo de Israel. Y lo hace iniciando por un recorrido desde la creación del mundo. Habla de los pueblos creados por el Eterno también, la porción que correspondió en su momento a esos pueblos y que por cierto la desecharon, por lo cual el Eterno también presentó un pueblo diferente que finalmente es el pueblo de Israel. Finalizando estas enseñanzas, estas palabras de Moshe, finalizan ¿dónde? En los días de nuestro Adón Yeshua, en los últimos días donde se dará la venida de nuestro Mesías, que es una realidad de la cual nosotros debemos apropiarnos. Es necesario, mis amados hermanos, que en adelante nos desprendamos
de ese pensamiento de que como lo escuchamos quizás de manera tan repetida, tantas veces y muchas personas diciéndolo, terminamos nosotros pensando quizás de que eso está muy lejos, o que tantas veces que lo han dicho, que no se ha cumplido, la verdad ya tiene poca importancia para nosotros. Es necesario que nos despeguemos de ese pensamiento. Muchas veces el pensar de esa manera nos lleva, como decía hace un momento, nos lleva a que nosotros nos retrasemos o tardemos en comenzar a poner por obra todos los mandamientos que se nos están siendo revelados. El pensar de esa forma, en que la venida del Mesías está lejos, en que la venida del Mesías todavía se tarda un poco más de tiempo. De pronto pensamos, quizás ni siquiera voy a estar yo con vida para cuando el Mesías venga. Eso usted no lo sabe, no lo sé yo. Entonces pongamos por obra desde ya, desde el momento que se nos revela lo que el Padre ha mandado. No sé cuántos recuerdan lo establecido en Devarim 29, y lo leímos hace poco, la parashá antepasada. Devarim o Deuteronomio 29, versículo 29, cuando habla de las cosas reveladas y de las cosas ocultas que le pertenecen al Padre. Tiene mucha relación con lo que hoy estamos mencionando. Entramos en la segunda aliyá. La segunda aliyá del mismo capítulo 32, versículos del 7 al 12, y leemos textualmente de la traducción lenguaje actual, cuando dice: pónganse a pensar en la historia de su pueblo. Sus padres y sus jefes les contaron ellos del pasado. Cuando Yahweh dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios, pero a ustedes, israelitas, les dio un trato especial. A ustedes Yahweh los eligió para que fueran su pueblo. Cuando Hashem los encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento, pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Yud Hei Bad Hei ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Adonai siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Yahweh mismo dirigió a su pueblo y no necesitó ayuda de otros dioses. En esta aliyá continuamos en presencia de las exhortaciones del Eterno a través de Moshe al pueblo, exponiendo estas mismas expresiones y reafirmando de manera profética, escuche bien, que los pecados del pueblo reflejaron y reflejarán a futuro siempre una falta de visión, una falta de gratitud hacia Él, hacia el Eterno. Estamos en el 32, versículo 7 al 12, mirando la segunda aliyá. Vemos entonces el llamado en esta segunda aliyá es a reflexionar sobre todo sobre el pasado, a que se traiga a memoria la forma poderosa en la que el Eterno nos libertó del pecado. Y hablo de que nos libertó del pecado en este momento porque cuando abordamos este tipo de lectura, de manera automática quizás nuestro cerebro nos engaña y pensamos que esto es algo que aplicó solamente en la antigüedad. Pensamos que lo de la rebeldía solamente aplicó y aplica para los que vivieron antes que nosotros, los que salieron de Egipto. Se piensa que todas esas cosas solamente estuvieron vigentes en aquellos que estaban próximos a entrar a la tierra prometida y que no lo lograron, incluso a los que entraron y que después hicieron lo que a ellos les plació. Mis amados, las rebeldías siguen siendo las mismas en nosotros mismos hoy en día. Hoy en día el hecho de no obedecer en cuanto al día de reposo es una rebeldía de gran magnitud delante del Padre. Porque repito lo que hace un momento decía, no hay delante de nuestro Elohim una falta pequeña o una falta grave, por no decir que pecado. Todas tienen el mismo peso y todas cobran el mismo valor delante de nuestro Abacados. Todas. No hay ninguna que salga de allí. Reflexionemos entonces acerca del pasado, lo que se traía a memoria,
La forma poderosa en la que el Eterno nos libertó del pecado es recordar de dónde nos sacó, cuál era el estilo de vida que usted y yo llevábamos antes de venir al conocimiento de la Torá, qué era lo que hacía, cuáles eran las prácticas más comunes en nuestras vidas. Es reflexionar acerca de esto. Además, nos invita a que consultemos a quienes conocen el pasado. Hay referencias muy claras, las cuales podemos consultar, y me refiero a los profetas, a los apóstoles, que dieron testimonio, unos más que otros quizás que tuvieron encuentros muy cercanos con el Padre, y que les fue revelada o les fue revelado cuál era el secreto que los iba a llevar a tener una mejor vida, que no era más que seguir apegados a sus mandamientos. Es necesario entonces consultar acerca de esto a cada uno de ellos, y que no lo tenemos lejos, lo tenemos a la mano, lo tenemos en casa, que es la bendita Torá, son los escritos apostólicos, es el Brit Hadashah. Toda esta información la tenemos en casa. Yo creo que lo que falta es que nos dispongamos un poquito más para cada día estar más apegados a lo que el Eterno establece. Los profetas, los apóstoles, conocen y saben bien y saben interpretar de manera correcta todos los sucesos históricos, todos los sucesos que acontecieron. El pasado debe ser una fuente de reflexión que nos impida realizar prácticas que finalizaron en hechos de amargura. ¿Cuántos sufrimientos acarreó el mismo pueblo de Israel? Escuche bien, antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos hechos que desembocaron en tragedias? ¿Cuántos acontecimientos como el del día del becerro de oro, que según la escritura murieron más de 3,000? Acontecimientos como el pecado de Acán, que desembocó en la muerte no solamente de él, sino en la muerte de su familia, en el apedreamiento, lapidación de su propia familia, por haber desobedecido una orden. Todos esos acontecimientos, mis amados, deben ayudarnos a nosotros a reflexionar. Todos esos acontecimientos, cómo vivíamos antiguamente, antes de venir al conocimiento de las raíces hebreas, en desobediencia, y que tristemente vivíamos en una situación en la cual si nos alcanzaba para una cosa, no nos alcanzaba para la otra. Era el estilo de vida que veníamos llevando. Hoy tenemos la gran oportunidad todos, de que esas cosas cambien en nuestras vidas. Pero es necesario que nos alejemos de ¿qué? De todo aquello que nos empujan, que nos arrastran a hacer lo contrario a lo que el Padre establece. Entramos en lo que es la tercera aliyá. La tercera aliyá, que va desde el versículo 13 hasta el 18, y seguimos avanzando, se nos presenta de la siguiente manera. Elohim los llevó triunfantes por las altas montañas del país. Les dio de comer frutas del campo. De una piedra sacó miel para endulzarles los labios, y de una dura roca sacó el aceite que necesitaban. De sus vacas, cabras y ovejas sacaron leche y cuajada. En su mesa se sirvió carne del mejor ganado. Comieron pan del mejor trigo y vino de las mejores uvas. Pero los israelitas prosperaron y se olvidaron del Eterno. Se olvidaron de su Creador, rechazaron la protección del Elohim que los había salvado. Hicieron enojar a Yahweh y provocaron sus celos al adorar dioses falsos. Eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así, ofrecieron sacrificios a esos dioses y a los demonios. Israel se olvidó de su Elohim, del Elohim que les dio la vida. Abandonó a su Creador, se olvidó de su protector. Son declaraciones muy fuertes, declaraciones que de pronto nosotros pudiéramos llegar a pensar y decir, no es posible. Después de haber vivido y haber recibido tantos beneficios, ¿cómo es posible que alguien se aparte? ¿Cómo es posible que alguien prefiera ir a comer basura que estar comiendo en la mesa que está bien servida?
Pero ciertamente la Escritura nos dice, en el mismo libro de Devarim, en el capítulo 8, versículo 12, si usted tiene la oportunidad puede comenzar a buscarlo, en donde se presenta la situación, y es que el Eterno, conociendo el corazón del ser humano y sabiendo acerca de lo que su pueblo iba a hacer, y sobre todo en estos tiempos, el Eterno de manera muy clara dice, Devarim 8, vamos a mirar desde el versículo 11, cuando nos dice: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Elohim, que te sacó de esclavitud, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un destierro. Y sigue diciendo que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate del Eterno tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Ok. El texto que leo en el momento de Devarim 8, el texto que comparto y que leo de Devarim 8, es el texto al cual hace referencia, que leímos hace un momento, del 32:13, en donde se presenta todas las bondades y los beneficios que el Eterno puso delante del pueblo. Y la advertencia de Él había sido puesta, había sido dada: cuídate de no olvidarte, no sea que prosperes, no sea que comiences a recibir dádivas y beneficios y al final termines diciendo que eres tú por tu fuerza que has alcanzado todos estos beneficios. Las mismas palabras, mis amados, que Moshe pone delante del pueblo en ese momento, que vienen de parte del Eterno, son las mismas palabras que hoy llegan a nuestras vidas. Son palabras que nos llaman, que nos hacen una exhortación a que debemos ser cuidadosos con las cosas que manejamos. Pero de la misma forma también, en el versículo 17, cuando dice: hicieron enojar a Yud-Hei Bat-Hei y provocaron sus celos al adorar dioses falsos. ¿Cuáles pueden ser esas deidades falsas que usted y yo hoy en día podemos incurrir en falsedad delante del Eterno, en idolatría, al adorarlas? La participación de las celebraciones que hoy normalmente se hacen, que para el común de la gente es muy normal, esas son las celebraciones o adoraciones a dioses falsos, en las cuales pudiéramos incurrir nosotros. De todas esas cosas debemos cuidarnos. No mezcles lo santo con lo profano. En la primera carta a los Corintios, el rabino Shaul, o en Romanos también hace la exhortación a no comer de la mesa de lo sacrificado a los ídolos y de la mesa del Eterno. Por lo tanto, y creo que en este momento voy a llover sobre lo mojado, porque en varias oportunidades he dicho esto, por lo tanto no debe usted ni siquiera participar por comida de una celebración que normalmente se haga, como el día de hoy, por ejemplo. Quizás usted, que trabaja en una oficina, que tiene amigos en el trabajo, se ve tentado a recibir un obsequio porque es que estamos en el día del amor o en el mes del amor y la amistad. Con el solo hecho de usted aceptar de jugar el famoso amigo secreto, está usted participando de la mesa de los demonios. Y es algo que no es que sea insignificante, o la verdad es que yo no creo que Dios me vaya a castigar o me vaya a reprender por esto. Claro que sí, ya lo dije, tiene mucho valor, es de mucho significado delante del Eterno. El solo hecho de que usted acepte de que en la oficina a usted se le entreguen caramelos por ser del amor y la amistad y el amigo dulce, está incurriendo en desobediencia delante del Padre. Está participando de la mesa de los demonios. Así de sencillo. Porque repito, pareciera ser que estas cosas de las cuales estamos abordando hoy hubiesen quedado solamente para aplicarlas en el pasado,
cuando se levantaban imágenes y se adoraban, o cuando estábamos de pronto en el catolicismo y que allí adorábamos imágenes. No, eso aplica para el día de hoy, para su vida, para mi vida en este día. Para todo esto aplica. No participar de lo sacrificado a los ídolos. Yo sé que estamos en un sistema el cual nos arropa, el cual nos quiere abrazar, y es muy difícil no escuchar de parte de alguien que usted supuestamente lo considere o sea su amistad y le diga feliz Día de las Madres. El gran problema es que usted le diga gracias, gracias, igual para ti. Ese es el problema. Con esa sola expresión usted está participando de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, mis amados, el llamado es a nosotros evitar a toda costa todo esto que puede poner en entredicho el nombre de nuestro Elohim. Otro de los asuntos bien interesantes que se nos presenta con el texto que leímos es que se pone de relieve en este relato la acción de la unicidad del Padre, la cual se evidencia en cada uno de los versículos, ya que todo el mérito y el reconocimiento son dirigidos al Eterno. No se habla de ninguna otra deidad. Moshe deja ver con absoluta claridad que Yahweh es el autor no solo intelectual, sino también el ejecutor de tan gloriosa obra. Se muestra además en este relato las acciones indescriptibles del Eterno para con su pueblo, dando a conocer la fertilidad de la tierra prometida. De la misma forma como lo describe el profeta Joel para referirse al milenio que está por venir, al Olam Abba, como así lo conocemos. Esto debe enseñarnos que antes de pedir de ser prosperados, y es un comentario que se hace acá, debemos asegurarnos de que los principios de integridad basados en la Torá son nuestro firme cimiento, del cual no seremos movidos por el vendaval de ofertas que en este sistema nos propone. Porque van a venir muchas propuestas. Y creo, sin temor a equivocarme, que ya ustedes muchos han sido tocados por esa parte. Propuestas que parecieran en su momento visualizar o vislumbrar un mejor futuro. Van a venir propuestas de ese tipo, en tanto nos mantengamos en la Torá. Avanzamos en la cuarta liyá. En el versículo 19, la Escritura nos dice: por eso Yahweh se enojó y los apartó de su lado. Luego les dijo al pueblo: voy a dejarlos solos y verán lo que les pasará. En verdad, ustedes son malos, no se puede confiar en ustedes. Imaginen la referencia que el Abacadosh tuvo en ese momento y quizás sigue teniendo en estos tiempos de su pueblo. Inventan un Dios falso para provocar mis celos, pero los celosos serán ustedes, pues los cambiaré por gente ignorante que ni a pueblo llega. Tanto me han hecho enojar que mi furia parece fuego, y con ese fuego destruiré los lugares más profundos y las bases de las montañas. Voy a hacerlos sufrir, voy a herirlos con mis flechas. El hambre y la enfermedad pondrán fin a su vida. Lanzaré contra ustedes animales salvajes y serpientes venenosas. En plena calle matarán a sus hijos, y toda familia verá con horror cómo mueren sus ancianos, sus jóvenes y sus niños. Hasta pensé en dispersarlos por diferentes países y que nadie volviera a recordarlos. Pero decidí no hacerlo por causa de mis enemigos. Sabía que se burlarían de mí y hasta pensarían que no fui yo quien castigó a Israel. Creerían que ellos lo habían hecho, ellos y su gran poder. Ustedes, los israelitas, son tan tontos que no entienden. Son declaraciones que suenan fuertes, viniendo de alguien que conocemos y sabemos que es bondad, que es amor, que es fidelidad. Pero es una realidad de la cual no escapa el ser humano. Hoy día, entre más se comparte y se le habla a las personas acerca de las ordenanzas del Eterno, es más fuerte el rechazo, es mayor el distanciamiento. Son más los que rechazan que los que han decidido acogerse y regresar a lo que Él ya ha establecido. Este discurso de Moshe, en esta parte, se muestra el accionar profético del Eterno, el cual anunciaba su abandono temporal, escuche bien, abandono temporal frente a las situaciones difíciles por venir.
como fue expresado hace un momento en el versículo 17 y 18, o más bien en la parashá pasada, 17 y 18 del capítulo 31. Digo temporal porque ciertamente el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, habla de una redención, habla de un retorno, habla de un recogimiento, de un volver de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aparece en Devarim 31, 17 y 18, ahí aparece en pantalla, la escritura nos dice: entonces mi ira se encenderá contra ellos, y fue lo que sucedió en un pasado, y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos, serán presa fácil, y les vendrán muchos males y problemas, y dirán en ese día: ciertamente es porque nuestro Elohim no está en nuestro medio que nos han venido estos males. Sin embargo, yo mantendré oculto mi rostro en ese día por causa de todo el mal que han hecho al volverse a otras deidades. Por causa de que han desobedecido y por causa de que han volcado su corazón y han puesto su confianza más en el hombre que en mí o en mi nombre propio. La causa de esta postura asumida por el Eterno la declara él mismo en varias ocasiones al decir que se han apartado para servir a otros dioses. Es necesario, amada familia, que tengamos mucho cuidado con todo lo que se mueve en torno a nuestras vidas en estos tiempos, en estos días. Es necesario mantenernos en santidad. Es necesario mantenernos a distancia o al margen de todas aquellas cosas que sabemos que de una u otra forma van a terminar contaminando nuestras vidas. Es necesario. La exhortación hacia nosotros es que nos esforcemos por ser una generación que no provoque al Eterno quitarnos su amparo, así como sucedió en el pasado. La tarea de enseñar, de inculcarles a nuestros hijos el mantenerse obedientes y fieles a la Torá sigue vigente. Si la generación de ese momento, de ese tiempo, hubiese inculcado en sus hijos el mantenerse apegado a la Torá, la historia fuese diferente quizás. Las situaciones que hoy en día está viviendo la nación de Israel, haciendo referencia a lo que es Judá, porque hoy en día Israel es representado solo por Judá, es precisamente por la desobediencia de aquel tiempo. Porque han sido perseguidos, humillados, ultrajados a través de la historia, precisamente porque el Padre cumple lo que establece. Hubo un momento de la historia que decidió quitarles su respaldo. Y el resultado fue, mal contados, 6 millones de judíos exterminados. Y el resultado fue dispersión en el año 1490, en el siglo XIII, siglo XIV, despojados de sus bienes, sus mujeres violentadas, sus niños asesinados. Ese fue el resultado. Nos corresponde a nosotros que esta historia no vuelva o no se continúe repitiendo. Nos corresponde. Somos unos privilegiados y debemos entenderlo así. Al haber escuchado la voz de la Torá, que es la voz del Eterno, mantenernos en nuestra posición, que en nuestros lugares de vivienda, de trabajo, sea eso lo que se viva, obediencia a la Torá. Eso debe ser en nuestras vidas. Seguimos, mis amados, la quinta aliyá y avanzamos. En esta quinta aliyá iniciamos en el versículo 31, donde la escritura nos dice: bien saben nuestros enemigos que sus dioses no tienen poder. El poder es de nuestro Elohim. ¿Dónde están esos dioses a quienes les llevan ofrendas, a quienes les llevaban ofrendas? Pídanles que vengan a ayudarlos. Dense cuenta ahora que yo soy el único Elohim. Solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. Estas son frases fuertes, son palabras de mucho peso,
Y si usted analiza acerca de esta expresión cuando dice que Él es el que da la vida, cuando dice que Él es el que permite la muerte, de la misma manera, usted puede llegar a la conclusión, ciertamente, de que quien murió y quien tomó la vida nuevamente fue el mismo Yahweh Sebaot. De que quien resucitó al tercer día fue el mismo Yahweh Sebaot. Y lo podemos apreciar aquí en las expresiones que estamos observando. Se presenta entonces en este texto la incapacidad del hombre de discernir lo establecido por el Eterno en la Torá, lo cual desemboca en la desorientación en cuanto al conocimiento de la voluntad de nuestro Abba, y este es un síntoma que predomina hoy día en nuestra sociedad. Hoy en día las personas no saben, no conocen acerca de lo que nuestro Elohim ha establecido, lo que Él verdaderamente requiere o demanda de la humanidad. Pero ¿cuál es la razón? El Salmo 19:12 nos dice: ¿quién puede discernir sus propias transgresiones? O sea, ¿quién puede darse cuenta de su propio pecado? ¿Quién es capaz de decir, yo estoy fallando, estoy pecando en esto? ¿Quién puede reconocer que ciertamente está viviendo en una vida de pecado? Nadie, en absoluto. Lo único que puede dar una respuesta clara acerca de esto es el conocimiento de la Torá, es el conocimiento de las instrucciones del Eterno. Nadie puede saber si está equivocada como persona si realmente no hay alguien que le dice o que pone frente a él lo que le puede mostrar que está equivocado. Y esa es la tarea que la Torá ha venido haciendo en nosotros. Ese es el trabajo que la Torá ha venido haciendo en nuestras vidas. O que alguno de los presentes o los conectados me diga si no estábamos equivocados en cuanto al día de adoración, si no estábamos equivocados en cuanto a la forma de alimentarnos en el pasado. ¿Y qué fue lo que pudo apercibirnos o enseñarnos de que lo estábamos haciendo mal? ¿Nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, mi forma de pensar o la doctrina en la cual estaba caminando? No. Lo único que pudo haber hecho que eso cambiara fueron las instrucciones del Eterno, las enseñanzas, que es lo que hoy conocemos como Torá. Eso fue lo que hizo que cambiara. La respuesta es clara. Sin el conocimiento de la Torá, nadie puede identificar o nadie puede discernir sus transgresiones. Por eso Hasinu, el llamado de Hasinu es a escuchar, a oír atentamente, a oír de manera inteligente lo que el Eterno ha establecido, lo que el Eterno tiene para su pueblo y comenzar a ponerlo en práctica una vez que llega a nuestras vidas. Ese es el llamado de Hasinu, es el llamado hoy para nosotros a través de la Torá. La sexta aliyá, y vamos ya declinando, en esta sexta aliyá que compartimos en el versículo 40, capítulo 32, versículo 40, capítulo 32, capítulo 32, versículo 40, en donde la Escritura nos dice: levanto mi mano al cielo y juro por mi vida eterna, que voy a afilar mi espada para vengarme de mis enemigos. Voy a darles su merecido a esa gente que me odia. Voy a empapar mis flechas en la sangre de los prisioneros. Voy a cortarle la cabeza a todos sus capitanes. Y ustedes, pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Elohim, porque él habrá de vengarse de la muerte de su gente. Elohim perdonará a su pueblo y limpiará de pecado a su país. Estas expresiones, nuevamente digo, son expresiones que suenan fuertes,
leyéndola de las Escrituras y de pronto pensando en que no pudieran venir de parte de nuestro Creador, porque pudiéramos decir o entrar a pensar cómo es posible que alguien que promueva vida, cómo es posible que alguien que crea algo que hizo sus criaturas, luego entre a ejecutarlas y de la manera como esta versión nos los presenta. Allí cabe nuevamente los textos que inicialmente estuvimos compartiendo acerca del alfarero. Si hay algo que usted como fabricante, como hacedor, está llevando a cabo, elaborando, y no le queda bien, usted en su capacidad humana, como persona natural, está en la capacidad de eliminarlo y volverlo a hacer. ¿Cuánto más nuestro Elohim? Dentro de las actividades que realizamos a diario, nuestras actividades cotidianas, laborales, si hacemos cosas que no nos quedan bien como nosotros queremos o no nos están dando, no nos van a dar el resultado que nosotros deseamos, ¿qué hacemos? Sencillamente las eliminamos. Así como tuvo la potestad del Eterno, así como tuvo la soberanía ejerciendo todo su derecho legal en el mundo espiritual y físico, eliminó la creación que había hecho. De la misma manera lo va a hacer en estos tiempos. De tal manera, mis amados, que podemos nosotros decir que ciertamente, estamos llamados a hacer lo que el Eterno establece y no conforme a lo que nosotros pensamos o creemos que pudiera ser. No, mantengámonos en obediencia al mandamiento, mantengámonos en obediencia a lo que el Eterno establece. El llamado que se nos hace como pueblo es a no tener temor. Si tenemos que atravesar por este tiempo de tribulación, debido a que tenemos la promesa de que el Eterno nos protegerá y protegerá a su pueblo escogido. La promesa de la cual en estos últimos meses me he tomado es de Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 habla de que Él guardará de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Dice textualmente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y estos sus mandamientos, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y es la seguridad, la tranquilidad que debemos tener. Repito, sé que es muy fácil decirlo en momentos en los cuales estás cómodo sentado en la silla y que todos piensen igual que tú. El momento de la prueba es cuando te veas rodeado de personas que no piensan y que no creen igual en lo que tú crees. Ese es el verdadero momento de la prueba. Y es ahí donde verdaderamente mostramos si confiamos en Él y le obedecemos. Acuérdense, mis amados, ejemplo tenemos de gente que dio su vida, fue capaz de dar su vida. Fue capaz de desafiar a reyes incluso. ¿Se acuerdan la historia de Sadrach, de Mesac, de Abednego? Y en ese preciso instante de ese evento en donde todos debían postrarse delante de la estatua que se había mandado hacer, los únicos que se negaron como judíos fueron ellos tres. Quiere decir esto que el resto que también eran judíos se doblegaron en ese momento, desfallecieron, aguantaron la presión. Entonces es bajo presión en donde usted y yo verdaderamente vemos si confiamos en el Eterno, si lo obedecemos. Es bajo la presión familiar en donde usted dice, no, lo que pasa es que la tradición, la costumbre del 24 y me da pena con mi mamá dejarle la comida. Yo creo que más pena debería darle con el Eterno, ir a sentarse a comer de la mesa de los demonios, porque así está establecido. Vamos avanzando y finalizando ya, mis amados, con la séptima aliyá. En donde miramos el versículo 44, 51, 46, 51 y 52. Dice la Escritura: mientras Moshe entonaba este cántico, la expresión cántico tiene que ver con dar a conocer. En algunas otras versiones se utilizan otras expresiones para hacer referencia a lo que Moshe estaba diciendo. Tiene que ver con un informe también. Mientras Moshe entonaba este cántico ante el pueblo,
Yoshua estuvo siempre a su lado. Y esto tiene que decirle algo a usted. Más tarde, Moshe le dijo al pueblo: piensen bien en todo lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos. Lo que les digo es muy serio. Si ustedes obedecen, vivirán muchos años en el territorio que ahora van a conquistar. Y que al otro lado del río Jardín y que está al otro lado del río Jardín. Tanto Aarón como tú me desobedecieron en Cades, cuando estaba junto al manantial de Meribá, que está en el desierto de Sin, delante de todos los israelitas. Me faltaron al respeto. Por eso no te dejaré entrar en el territorio que les prometí, y solo podrás verlo de lejos. Imagine usted la magnitud de la santidad del Eterno en comparación con lo que hoy nosotros hemos pretendido ver como algo normal. Cuando el Eterno ni siquiera le dejó pasar por alto a Moshe el hecho de haberle desobedecido. Y la expresión que se muestra aquí en esta versión es muy clara y me gusta mucho, cuando dice: ustedes me faltaron al respeto delante de todo el pueblo. Qué tremendo. Y por esa razón no van a entrar, no van a formar parte, no van a formar parte del pueblo que entra a donde ya yo establecí desde antaño que iban a entrar. Esto, mis amados, es para nosotros reflexionar y sopesar todo aquello que nosotros creemos que, bueno, es algo que no puede ofender al Eterno, porque no se ofende al Eterno según nuestra propia opinión, se ofende al Abacados según los estándares colocados por Él, establecidos por Él. Es eso, mis amados. Finalmente, como comentario de esta séptima aliyá, aparece aquí que hay algo que debemos tener claro en nuestra vida, y es que nuestros esfuerzos por hacernos conocedores de la Torá y obedientes a ella tienen una razón de ser, ya que ella misma nos dice que produce vida, por lo que nadie en su sano juicio puede decir que la vida es algo del pasado. Oído con ese comentario. La Torá es algo que produce vida, y si la Torá es algo que produce vida, ¿será que no tiene vigencia hoy? Sigue teniendo vigencia, porque si es algo que es vida y usted lo ha comprobado, o usted pudiera decirme si su vida no ha cambiado. Quizás no tiene los lujos que de pronto deseamos o anhelamos tener, o las comodidades, pero dígame si familiarmente, emocionalmente su vida no ha cambiado. La Torá no le ha traído vida. Claro, porque es que de pronto el estándar que tenemos para alcanzar en nuestra sociedad es que las bendiciones de Dios se deben ver reflejadas monetariamente o económicamente. Ese es el estándar de hoy en día. Si tienes, si presentas, si tienes una fachada que mostrar, estás bendecido por Dios. Pero no así en la Torá. La Torá lo que produce es vida. Según la Escritura, eso que acabo de mencionar es añadidura. Y si al Eterno le place, si al Eterno le place, es añadidura. Vemos entonces que nadie puede decir que la vida es algo del pasado, que no es para estos días, como algunos comentan, o refiriéndose a los mandamientos como una carga que esclaviza. Cuando le expresamos a alguien por una u otra razón que son 613 misbots, todos se alarman. Y lo primero que salta de la boca es: no podemos cumplir 10 y vamos a poder con 613. Sin siquiera tomarse el trabajo, siquiera por curiosidad averiguar de qué es que se trata realmente. Si esos 613 misbot de los cuales habla la Torá, que están todos dispersos allí, en ella misma, tiene que ver conmigo o con todas las personas. Finalizo con Juan 11:25. La Escritura nos dice: le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí cobran vigencia las palabras del rabino Shaul: el morir para mí es ganancia.
Es eso, mis amados. De esta forma entonces finalizamos hoy. Parashá número 53, Haasinu. Que el Padre en medio de su misericordia nos permite hoy entender.